Señoras y señores, bienvenidos. Es una enorme satisfacción pues, que nos encontremos en el Salón Príncipe de Asturias, por el motivo que nos congrega, y quiero singularizar el saludo, pues, en primer lugar, siguiendo la costumbre de la casa, a don Pedro Zurita, Manzana de Oro, y por supuesto a todos, ¿no? A José, a su esposa, a Paco y su esposa también, al otro Paco, a Antón Fuertes, a Nicanor, que es de la Junta Directiva, a Vicente, que tanto nos sigue, a Jacinto, Insunza, a todas las amigas, compañeros, a Marlusia Meneses, a Alison, a Paco Tejero, a Ángel de Pedro, al presidente adjunto Andrés Menéndez, a José Luis Casas, que ya sabéis que es presidente de la FICA, Federación Internacional de Centros Asturianos, a Pepe Alba, que además de ser exdirectivo y gran colaborador, ha influido mucho para que este acto tenga lugar, igual que Patricio, que nos acompaña desde la mesa, Patricio Huertas, estamos muy agradecidos. Patricia además es miembro de la Junta Directiva y verdaderamente es un acto del que nos podemos sentir orgullosos y que incluso lo adscribimos a este cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Nosotros hemos hecho algún acto este año también muy interesante, concretamente una mesa redonda en la que participó el general Francisco Ramos Oliver, el catedrático emérito de psiquiatría don Francisco Alonso Fernández, también el profesor José Ángel López Herrerías y un servidor, en un acto que verdaderamente creo que estuvo muy bien y con el que desde el Centro Asturiano de Madrid rendimos modesto y sincero tributo a esta obra universal que es el Quijote. El Quijote, que podríamos decir es una lectura de grandezas, una lectura siempre enigmática, siempre estimulante, sugeridora, y que ahora se presenta en nuestra hermosa lingua, una lingua asturiana que muchas veces ha sido obviada, soslayada, incluso por los propios asturianos, y que está llamada a reconocerse como corresponde, a quererse por ser una lengua familiar de todos, es patrimonio de todos los asturianos, y desde luego yo creo que con una obra de esta envergadura como es el Quijote, pues se dignifica y alcanza la altura que le corresponde, aunque hay que seguir trabajando en ese empeño desde todos los frentes posibles. Por supuesto, la lengua no ha de ser nunca un instrumento para la discomunicación, para separarnos, sino todo lo contrario, para mejor comprendernos y para tender puentes. Y esto es algo que también distingue al asturiano y, cómo no, a su principal instrumento de comunicación, que es la lengua asturiana. De manera que vaya por delante Pablo Suárez, nuestra felicitación enfática por la gran obra de traducción que ha realizado y que ahora vais a presentar. Intervienen, además del autor, David Rivas, a mi izquierda, académico de la lengua, y Eduardo García, a su izquierda, de la editorial Laria. Voy a hacer una sucinta presentación de cada uno, porque si no sería interminable. Pablo es doctor en filosofía por la Universidad de Oviedo y especialista en filología. Muy bien, aquí ponía filosofía, pero está muy bien el dato porque no podemos entrar en confusión. En filología por la Universidad de Vetusta y especialista universitario, máster en filosofía, en filología también, ¿no? Asturiana, por la misma universidad. Licenciado en filología hispánica, en ciencias matemáticas, ingeniero superior de telecomunicaciones, de manera que eres muy polivalente en toda tu formación y en toda tu acción profesional. Tuvo Premio Nacional de Bachillerato y Premio Extraordinario también de Bachillerato. Autor de traducciones críticas al asturiano, como del Tirán lo Blanc, coeditada en 2012 por la Academia de la Lingua, o de la tragedia de Caldesa, de Juan Roís de Corella, coeditada por la Universidad de California, en Santa Bárbara, y Pivitra, de la Universidad de Alicante. Es autor de numerosos trabajos de investigación y divulgación sobre la lengua asturiana. Ganó el Premio de Investigación Lingüística de la Academia de la Lengua Asturiana en varias ocasiones, por lo menos en 4.
y fue profesor de asturiano, que este es un dato también muy relevante, en esta casa, en el Centro Asturiano de Madrid. De manera que enhorabuena, Pablo, por esta trayectoria que no se detiene. Primero porque eres joven, porque estás muy motivado y porque nos consta que sigues embarcado en muchos proyectos. De manera que muy bien. David Rivas, que nació en Sisión, en Asturias, se crió entre esta villa y la parroquia de Quintueles, en Villaviciosa, y vivió en muchos lugares del mundo. En la actualidad reside en Argañoso, una aldea de unos 20 habitantes que pertenece a la parroquia de Candanal, en el concejo de Villaviciosa. Es profesor titular de Estructura Económica de la Universidad Autónoma Madrileña, donde imparte las materias de Estructura Económica Mundial y de Desarrollo Sostenible. Es miembro de la Junta del Centro Asturiano de Madrid, de la Junta Directiva, muy activo en asociaciones. De hecho, voy a obviar todos estos datos porque si no sería pues, algo que nos tendría aquí mucho tiempo. Y destaco entre sus muchos méritos, por la relación con el libro que presentamos, pues que es miembro de la Academia de la Lengua Asturiana, de la Lengua Asturiana, y autor de numerosos libros y artículos de investigación, además de conferenciante y otras muchas labores intelectuales. De todos he sabido que aquí nos ha dado unas magistrales conferencias, de manera que muchas gracias por acudir, como siempre, a tu casa, David. Y por último, Eduardo García, que fundó hace unos cuantos años, concretamente en 2004, con otros compañeros, fundó la editorial Laria. Él, como es sabido, es periodista de larga y fecunda trayectoria, sobre todo ha escrito ahora mismo La Nueva España. Muchos le seguimos. Y en el tiempo que lleva de andadura la editorial, pues ha abierto una brecha en el mercado español y se ha establecido como un significativo referente en la escena literaria asturiana. Pertenece al gremio de editores de Asturias. Disfruta del privilegio de ser una editorial independiente que al mismo tiempo desarrolla estrategias de comunicación que pueden ser competitivas a niveles de mercado. La editorial Laria está constituida por un amplio equipo de profesionales con dilatada experiencia en todos los aspectos del proceso editorial. También cuenta con la colaboración de prestigiosos profesionales relacionados con el mundo de la edición que proponen y aportan sus ideas, sus conocimientos y su experiencia. Muchas gracias a los tres, con Patricio a los cuatro, y desde ellos a todos los presentes y a todos los que de un modo u otro han participado y participan de esta obra. Os deseamos los mayores éxitos y nada más, que os guste este libro que hoy se presenta. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra el editor Eduardo García. Bueno, podemos... Igual se me oye, ¿no? Sí. No, mejor. Oye, voy a ser muy breve, porque claro, aquí soy un secundario, ni siquiera de lujo. Secundario de lujo, Valentín. Y después protagonistas, David y Pablo. Solamente dos pinceladas. Decíamos en la presentación de este libro en Oviedo, lo hicimos en el REDEA hace ya unos meses, que la emoción que sentimos los editores de Don Quijote de la Mancha, la primera traducción histórica, como sabéis, del Quijote al asturiano, era seguro mucho mayor que la que pudo haber experimentado el impresor Juan de la Cuesta cuando en 1605 tuvo la suerte y el privilegio de editar el Quijote, ¿no? Incluso mayor sentido de la trascendencia y de la emoción que lo que pudo tener Juan de la Cuesta cuando en 1615, hace justamente ahora 400 años, le tocó editar la segunda parte del Quijote, y ahí ya, pues no sé cómo decirlo, con el placer del éxito asegurado por las ventas de la primera edición. Al valiente Juan de la Cuesta no le movía
este sentido de la trascendencia que nos mueve modestamente a nosotros. 400 años más tarde, demasiado tiempo, el asturiano se une a las grandes lenguas del mundo. Es una lengua pequeñina, pero no menos valiosa que todas las demás. No sé si Juan de la Cuesta hizo números. En el área, no, siempre decimos casi a modo de ironía y de autocrítica, siempre decimos en el área que este proyecto no hubiera resistido un somero análisis previo de viabilidad. Y como sabíamos que no iba a resistir el análisis de viabilidad, por eso no lo hicimos, ¿no? Y por eso yo creo que el proyecto es tan fascinante. Fijaros qué hermosísima conjunción de factores positivos. Una obra, como sabemos, sublime, obra cumbre, una traducción exquisita, metódica, reflexionada, trabajada al mínimo detalle por parte de Pablo, y unos editores románticos. Decía un personaje de Oscar Wilde, creo que en una de sus obras, yo creo que era Un marido ideal, decía una frase que viene a cuento, ¿no? En un momento dado decía: lo que ahora llaman romanticismo es lo que nosotros hace 50 años llamábamos estupidez. Y en ese sentido proclamamos con orgullo el haber sido un poco estúpidos, porque sin ese grado de romanticismo, sin ese grado de irreflexión o sin ese grado de estupidez, dicho así mal y pronto, probablemente este libro que tenemos en 2 tomos delante de nosotros y delante de vosotros, pues no se hubiera llevado nunca a efecto. Poco más, Esta historia nació en un periódico, en la Nueva España, donde trabajo, una tarde de verano, hace más de un año, debe ser julio, agosto, seguro que Pablo en eso tiene mejor memoria que yo, y todo comenzó con una nota de teletipo. Era un fin de semana, porque estábamos allí en retén de guardia, una nota de teletipo fechada en El Toboso, Castilla-La Mancha, y que decía que un investigador asturiano se había acercado al Toboso para entregar un lápiz de memoria con la traducción del Quijote en asturiano. La primera pregunta que nos hicimos: ¿quién será este loco? No ese día, porque nadie me contestó. Al día siguiente por la mañana se me olvidó, al día siguiente por la tarde llamé al Ayuntamiento del Toboso, se puso un policía local, no sé si el policía local o es que el Toboso tiene más, y me dio un dato fascinante. Me dijo: la traducción esta creo que la hace un chaval que es de Asturias. Y yo pensé, me acuerdo que hicimos una ironía en el periódico y dice: si la traducción al asturiano del Quijote la hubiese hecho un polaco o un eslovaco, la noticia hubiera sido muchísimo más impactante, pero no, era asturiano, era de Trubia. No me costó mucho trabajo localizar a Pablo, y permitidme decir que claro, fue un memorable descubrimiento, ¿no? Yo creo que solamente por este libro merece la pena la existencia de una editorial pequeñita pero de capricho como es Laria. Lo que ha pasado a partir de la edición ha sido, en cierto modo, una sorpresa. Nos han llamado de universidades del Reino Unido, de Alemania. No hace mucho nos llamaron de la Universidad de Texas, Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Texas, para pedirnos un Quijote en asturiano. La verdad es que el orgullo es triple o cuádruple, ¿no? Como editor, como empresario, como pequeño empresario, como periodista también, como asturiano. Yo creo que alguien se interese de esta forma por algo que es Asturias en esencia, pues es algo muy importante. Así que el Quijote se ha convertido en una especie de pequeño libro de culto, y
y una faceta que desconocíamos, que no preveíamos, pero que cada vez se consolida más, que el Quijote se ha convertido en una especie de libro de regalo, de objeto de regalo, porque mucha gente nos lo pide, es una edición numerada, entonces hay gente que nos pide, bueno, ¿y cuánto cuesta si yo les compro el número 500? A mí estas cosas de la numeración me preocupan un poco, pero parece que hay gente, alguna universidad nos ha pedido, o algún centro de estudios cervantinos nos ha pedido, oye, os lo compramos, pero queremos que sea del 0 al 100. El 0 no existe. El 1 lo tenemos en editorial, el 2, 3, 4 y 5 son nuestros, el 6 lo mandamos a Leticia Ortiz, a la Zarzuela, y nos prometió que lo iba a leer. Pero no lo tengo del todo claro. Bueno, con esto acabo porque me interesa muchísimo lo que vayan a decir estos dos personajes que tengo a mi derecha, y especialmente lo que dice Pablo, porque el proceso de traducción del Quijote fue como os va a contar, un proceso fascinante. Y muchas gracias por estar aquí, que nos encanta. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra David Rivas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo lo primero que tengo aquí, estoy un poco extrañado, estoy como muy raro por cuando me llamó Pablo y me plantean esto. Yo, claro, si a mí hay 4 años me dicen que voy a presentar Don Quijote de la Mancha, pues eso solamente me lo podría decir un amigo en una espicha y muy a última hora. Primero porque presentar Don Quijote de la Mancha no tendría sentido. Y segundo porque yo precisamente presentar Don Quijote de la Mancha tiene menos sentido todavía que presentar Don Quijote de la Mancha. Y bueno, debe ser la primera vegada, y yo creo que soy muy importante también, que yo presenté muchos libros, a mí también presentaron otros cuantos, pero yo nunca he presentado una obra universal. Y es la primera vez que estoy presentando una obra universal. Sencillamente porque las obras universales ya no se presentan. Entonces, y el único currículum que yo tengo para que presente Don Quijote, que está escrito en asturiano, que yo falo asturiano y que pertenezco a la Academia de la Lengua Asturiana. Y es la primera vez, por tanto, que por pertenecer a una academia de una lengua pequeña como es la asturiana y de una lengua mal acoricada como es la asturiana, estoy presentando un libro que llega a una cumbre universal. Yo creo que eso solo por eso ya merece la pena estar aquí, al margen ya de más o menos cosas sensatas o no que yo diga, que seguramente no diré cosas muy sensatas teniendo en cuenta lo que estamos leyendo. Bueno, y impensable, cuando yo leí mal el Quijote, yo soy de una generación a las cuales nos obligaron al Quijote, no odiamos la literatura de milagro, en unas ediciones muy males, unas ediciones algunas veces abreviadas, otras veces pues quitaban unas partes, pues por toda la parte más retórica del Quijote nos lo quitaban, sabemos más o menos, o sabíamos los capítulos que salían, y luego ya leí el Quijote unos años después, y claro, encontrarme con una obra maravillosa. La versión, que no hay traducción, a mí me gusta que se utilice el término versión, porque así se evita la el famoso adagio de traductore traditore, pero también por otra parte, yo porque una versión. Cuando se pasa de una lengua a otra se está versionando. Yo creo que eso es una cuestión muy importante. La versión de Pablo Suárez. Pablo Suárez, como decía Valentín, un hombre muy mozo, nació en Mudrión, en Trubia, en Ubieu, Concello de Ubieu. Y luego más tiene una cosa muy curiosa la de este autor, porque creo que en los obras y la figura de los autores, la figura personal de los autores, yo creo que van siempre muy ligadas. Claro, al yoku que da por traducir el Quijote al asturiano, claro, tiene que ser un yoku un tanto particular. No cualquier yoku hace una cosa así. Claro, y que además Pablo, como bien decía Valentín, no es un asturianista en todo el asturianismo entendido como elemento cultural al uso. No tiene el perfil típico del mundín asturianista, del mundín de la cultura asturiana. El mundín de la cultura asturiana pues, está compuesto fundamentalmente por filólogos, que sí lo oye, escritores, músicos, poetas,
ya que hay un profesor de economía y un poco raro. Por eso yo me identifico mucho con Pablo, porque es un poco raro. ¿Por qué? Porque Valentín leyó el currículum tal y como se ponen ahora modernamente los currícula en la universidad, empezando por el último año. Pero si leemos el currículum de Pablo empezando por el primero, resulta que es distinto. Primero fue ingeniero superior de telecomunicaciones, en el año 96. Y de repente, en el 2001, luego lo explicará por qué lo hizo, y hicimos en filología hispánica. Es decir, si vemos la prohibición al revés, vemos que llega un nombre un tanto raro. Luego fue el máster en filología asturiana, esto ya está lógicamente en línea. Luego fue el doctor en filología, sigue en línea. Y luego de repente dice, coño, ¿por qué no voy a volver yo un poco a lo anterior? Y entonces he licenciado en matemáticas. Claro, estamos ante un personaje, no solo una persona, estamos ante un personaje. Traducción del catalán, variante valenciana, el Tirano Blanc, publicado por la Academia de la Lengua Asturiana y la de la Lengua Valenciana, y la tragedia de John Ruiz de Corella, de la Universidad de California, Santa Bárbara y la de Alicante. Y premio de lingüística que ya me fue 4 veces. Vamos, que un cerebrín. Pero también un hombre que presta la folisia y además está casado, tiene un fiu, o sea que es una persona bastante normal. Dos fíos. ¿Tienes dos? Ah, pues yo sabía de uno. Ya tú los... O sea, que es productivo incluso ya superó la tasa de reemplazo, que bien nos viene en Asturias superar la tasa de reemplazo demográfica. Bien, la traducción a mí cuando estaba leyendo el libro, acuérdome de años, los años 80, cuando algunos autores tenidos en Asturias por personas inteligentes, algunos compañeros de columna tuyo, decían que eso del asturiano, y que si mañana tornábamos a Dostoyevsky, ¿qué íbamos a decir? Crimen y aceria, o la calellona, o sea, una ridiculización de una lengua que ya era incapaz de tornar de una lengua una literatura culta. Bueno, pues la respuesta, 20 años después, la tienen con Quijote de Pablo Suárez, en que ellos dicen que sí, que se puede tornar crimen y castigo tranquilamente al asturiano, basta con 3 cosas. Tener voluntad, saber mucho asturiano y saber mucho ruso. Son las 3 claves que hay que tener. Y la primera versión íntegra en asturiano, el Sofitas en la edición del Quijote del año 13, luego hubiera otras, y concretamente la de Francisco Rico, que fue la que yo leí cuando leí de verdad el Quijote, la de Francisco Rico. Y sobre todo porque fue cuando empecé a encontrarme con el Quijote de verdad, no con lo que había visto en el bachillerato, aunque yo tuve un buen bachillerato desde el punto de vista literario, ¿no? Yo siempre comento que al asturiano falta ahí una novela como el Quijote, no solo por la calidad literaria y por lo que significó históricamente, sino porque el Quijote no solamente dio una gran obra literaria, sino que una obra que fixe a la lengua castellana de una manera total, ¿no? Y en el Quijote está la transición del viejo castellano al español moderno. O sea, yo creo que eso es una cosa importante. Hay algunos casos, por ejemplo, siempre cuento el mismo, porque yo que sí me acuerdo, y es que en un momento dado, como se llama, Sancho pega un rutiazo y dice, tengo revueltos. Y entonces le dice Quijote, Sancho, ya no soy de revueltos, sino eructos. Están oficiando la nueva, está saliendo el origen, primero en Elisia con la gramática, y luego Cervantes, no solamente haciendo la obra, sino oficiando la lengua. Esa gran obra ya era que el asturiano todavía no entiende. La obra que fixe no solamente el asturiano como lengua literaria, sino como lengua moderna. Vamos camino de ello, pero bueno, todo se andará. La traducción al asturiano tiene una polémica histórica, y es si merece la pena tornar obras del castellano, obras del español. Y hay una vía polémica que si quiere menester perder el tiempo en traducir obras que todo el mundo tiene en casa, y si no les tiene en casa, tienes en cualquier librería, y lo mismo pasa con el gallego. Yo soy de esa opinión. Yo creo que no es necesario tornar a Machado al asturiano. No es necesario tornar a Cunqueiro al asturiano. Yo, con tornar al Cunqueiro al asturiano, la obra Siente da Calle Colá, y yo no la compré, porque prefiero leerla en gallego. Yo incluso me tornaría en los portugueses. Dicho esto, que yo soy partidario de eso, hay obras emblemáticas que sí deben ser tornadas. Una sería el Quijote, otra sería la Biblia, otra sería la Divina Comedia, otra sería la riqueza de las naciones. Es decir, hay obras que sí tienen que estar porque forman un corpus lingüístico y un corpus literario. Es decir, tornar a Pérez Reverte no tiene sentido, pero tornar a la Biblia sí, aunque todo el mundo tengamos en casa una Biblia, que tengo varias de distintas ediciones en castellano. Entonces, tiene sentido. Entonces yo creo que eso oye el contar el asunto del Don Quijote, yo creo que sí importante, yo creo que eso es muy importante.
Y claro, contó, como cuenta en la introducción Pablo, que hubo muchos problemas para financiarla, porque las subvenciones se regatean mucho cuando se dan a obras en castellano. Pero, hombre, los ingleses dicen que hay que tratar diferente lo que es diferente. Pero nosotros, con esta herencia romano-napoleónica, no distinguimos esas cosas, y como está en castellano, lo mismo nos da Corín Tellado que nos da Miguel de Cervantes. Y eso no tiene sentido de ningún tipo. La historia de la edición ya la contará él, seguramente, bien del año 2010. Supongo que hay una edición cara, que es difícil de explicar a un editor, oye, quiero sacar esto en asturiano. Ya suponía que números non fáciles, depositólo na Academia da Lingua hasta que llega esta edición. El tiempo pagó la pena, eso es verdad. De las 500 notas, a mí solamente eso me vale, de las 500 notas que tenía la primera edición, según cuenta el propio Pablo, pasaron a 3.900. Eso es una brutalidad. Desde la de Francisco Rico, que quizá la más anotada, no sé cuántas tendrá, pero tiene infinitamente menos. Y las notas en una obra como El Quijote son muy importantes, como toda obra clásica, ¿no? Yo, por ejemplo, contaros una anécdota. Cuando yo leí El Quijote por la vez primera, cuando era niño, mal leído, cuando me decían que antes de ir a la cama comía duelos y quebrantos, yo entendía que pasaba fame, que iba con duelos y quebrantos. Cuando vine a estudiar a Madrid, coincidí en el Colegio Mayor con Siente de la Mancha, y duelos y quebrantos resulta que hay un plato que todavía se come. Claro, pero eso yo no lo sabía. Eso o pones una nota a pie de página, o la mayoría entendería lo mismo que yo entendí cuando era niño, ¿no? La segunda edición ya sabía lo de los quebrantos, no lo he contado, pero cuando era rico ya lo entendí. El traductor dice que todos esos años que pasaron, dice el traductor o el versionista, que non hai mal que per bien non venga, que tiene razón el adagio, e añade con cierto humor, un pouco asturianón, un pouco negro, que emplear ese aforismo, que non hai bien que per mal non venga, que igual lle pecar de hegeliana. E ese toque de humor metiéndose con el gran Hegel, yo creo que también tiene su interés. El libro está dedicado a la familia, pero también a Ana Cano y a José Luis García Arias, a los que Pablo Suárez considera los dos maestros. Y son ellos precisamente los que enriquecen el libro con los dos prólogos. Yo no soy filólogo, pero también tengo en Ana Cano y en José Luis García Arias, sobre todo en el primero, por ser más viejo, pues uno de los maestros de lo poco que yo sé de filología en general y concretamente de filología asturiana. Bueno, presentar Don Quijote no tiene sentido, como decía. Tampoco hay de razón que yo falle una crítica, porque yo no me voy a hacer un análisis filológico del texto, porque sería absurdo que yo hiciera un análisis filológico del texto, porque soy el menos indicado en el indicado para ello. Pero sí hay un par de cosas que sí quiero hablar. Y son entruques más de profano, aunque, hombre, de algo llevo aprendido después de tantos años en la lucha de repetición lingüística, en lo que llevo en esto. Por ejemplo, cuando aquí en Asturias, siendo yo estudiante, fundamos Concilio de Asturias, con Antón Suertes aquí presente, entre otros. Pablo tenía 5 años, desde que ya llovió bastante, al menos en Asturias, aquí menos. Y entonces yo tenía interés por ver cómo salvaba de ellas cosas. Y tenía mucho interés por ver cómo salvaba algunos cosas como los arcaísmos de Don Quijote, como los vulgarismos castellanos de Sancho, los refranes, los dichos, las imprecaciones. Claro, como yo no soy un filólogo, pues voy a lo que yo más me puede interesar, a lo que cualquier lector, que no es un experto en lengua, pues cómo salvó aquellas palabras y aquellas frases que más o menos todo el mundo, aunque no haya leído el Quijote, desconoce, ¿no? Y bueno, entendí que lo salvaba muy bien, pero también me di cuenta que el asturiano, igual por su aislamiento y por su enriquecimiento fuera del influjo del castellano, salvo por la diglosia, que tiene términos más asemejados al castellano de aquel siglo que al castellano del presente. Entonces, hay un ejemplo que me llama la atención, que van a darse cuenta enseguida. Aunque nadie haya leído el Quijote, la primera frase todo el mundo la conoce. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordar. Bueno, el término lugar, para decir pueblo, nadie lo emplea ya en Castilla. Lugar en el español quedó para sitio. El asturiano mantiene lugar para pueblo. Es decir, yo soy del lugar. Incluso hay canciones sobre el lugar. O sea, el lugar, la traducción de lugar por lugar, lleva esa otra. En la traducción asturiana, que una versión, teóricamente en español moderno, del lugar del español del siglo XV y XVI. O sea, pongo este ejemplo porque todo el mundo conoce esa frase, ¿no?
Luego, sí hay una cuestión polémica que luego sí pido que me lo explique un poco Pablo, si no aquí luego tomando algo, y es lo siguiente. Hay un problema, una cuestión polémica muy propia en las traducciones al asturiano, y es ¿qué se fai con los nombres y con los topónimos? Y claro, hay que tomar una decisión. O los topónimos los deis en la lengua original, y los nombres, o los asturianices. No hay más formas. Y él toma la decisión de asturianizar los topónimos. Y yo no estoy de acuerdo con él. Y él escribe el Toboso, Ciudad León, Ciudad Real, Alcázar de San Juan. Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que los topónimos hay que asturianizarlos. Igual que me parece una estupidez soberana salir por la carretera de Madrid por las 6 y que ponga a Coruña, porque lo que tiene que poner es La Coruña, porque se ponga en la lengua del que parte, y cuando se entra en Galicia ponga Coruña, y cuando se salga de León, tiene que poner, cuando se salga de Valladolid, tiene que poner Oviedo, pero cuando salga de Asturias, tiene que poner Gión. Es decir, y la lengua en la que lee el de allí. Y así lo tienen, que si van ustedes al aeropuerto de Bruselas, cuando sacan el billete de tren del aeropuerto a Bruselas, se lo ponen en flamenco. Pero cuando lo sacan de Bruselas al aeropuerto, se lo ponen en francés. Eso es lo razonable, no estas cosas que hacemos aquí, que aquí o llega como a las 7:30, o nos pasamos o no llegamos. Pero el tema del nombre de las personas no lo tengo tan claro, que se haya que tornar al asturiano el tema de las personas, ¿no? Por ejemplo, pues, empezando por lo de Xoán Gallo de Andrade, Xoán da Mezqueta con apóstrofo, Antonio de Herrera, ¿por qué no de Ferrera? Traduciríamos von Bismarck de Bismarck, Van Gogh por De Gogh. Entonces hay una pregunta que me pregunta de un profano que sí me ayuda mucho a la respuesta, porque aunque soy un profano escribo en asturiano y me enfrento a estos problemas, solo que yo escribo un montón de otras cosas. De explicación tendrá, seguro, porque Pablo es mucho más versado que yo en estos telares. Otro elemento importante que yo creo que Pablo Suárez resuelve, en mi opinión, muy bien, ya que en asturiano siempre llevo una discusión entre la lengua comprensible versus la lengua atapecía. Es decir, si decimos cadarma en lugar de estructura, ¿qué estamos? Tapeciendo la lengua, poniendo una palabra que no me entiende. Yo el término estructura lo tuve que trabajar porque me dedico a ello. Bueno, pues el alemán tiene 5 palabras para estructura, en español solo tiene 1, ¿por qué tenemos que copiar de la lengua más simple en ese caso? Pablo Suárez no entra en una polémica, pero sabe muy bien el pilanco, porque se ve que no tiene ni zunes ni para un lado ni para otro, y emplea la palabra más precisa, la que da la gana. La más sencilla que entiende todo el mundo, o una más enrevesada que tienes que agarrar un diccionario. O sea, ni quiere tapecer la lengua artificialmente, ni tampoco quiere castellanizarla para que todo el mundo la entienda. Yo creo que soy una cuestión lingüísticamente, desde el punto de vista del lector, que dice mucho de él. Voy terminando ya. Yo creo que Pablo es un gran filólogo asturiano, aparte que también debe ser un gran ingeniero, un gran matemático y ya un gran padre de familia también. Y un gran filólogo asturiano para una gran versión de una gran obra. Pablo hizo un gran trabajo y, como nos recuerda Cervantes, sale de Sancho que non llevo más que otro, si non fue más que otro, y él hizo mucho. Y por eso la lengua asturiana, voy a riquez, y los que la falamos, los que la curiamos, los que la defendemos, quedamos en deuda con Pablo Suárez. Porque como también nos recuerda Cervantes y pone en boca del caballero, la ingratitud ye fía de la soberbia. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Tiene la palabra Pablo Suárez. Hola. A ver, lo primero de contar lo que quería contar, era un poco cómo fue el proceso desde que fixe la torna a que se culminó con la publicación. Voy a contestar a las cosas que planteó David, para que no se me esclarezcan bastante. Lo primero, lo del lugar que pones, que falaste, lo del principio de la obra, muy acertada muy acertado lo que comentaste, y un ejemplo típico, por ejemplo, criticóse la edición esta modernizada que hicieron hai pouco, que precisamente capturó la forma del lugar, y es gracioso que habrá quien lo vea y diga, coño, mantiene la forma del original, pero la cuestión es que precisamente la torna al asturiano de ese término, calcando el original, la forma yugar, es totalmente patrimonial del asturiano.
mientras que el castellano perdió esa forma a lo largo de los siglos y por lo tanto una versión moderna del Quijote tiene que desaniciar esa forma y emplear la forma pueblo o la forma aldea. Yo en general, igual que en este tema del lugar, en cualquier otro de los temas que tú preguntaste, yo lo que sí que fui muy cuidadoso. En todo el proceso de torna tuve que tomar decisiones de si hacer esto o hacer lo contrario. Yo mismo, si volviera a hacerlo, igual en algunos puntos, pero hay montones de casos en los que hay que decidir qué hacer. Por ejemplo, puedo decir que entre otras cosas, por ejemplo, permitirme algunas formas dialectales propias de la fala mía, del dialecto mío. Poques, la verdad que la lengua que empleé fue muy normativa, pero bueno, empleé algún, y eso fue una decisión mía. Por ejemplo, las terminaciones tipo ano, que son sinales en la obra, y una terminación propia de la fala mía, y bueno, empleé y una forma dialectal, pero muy general en bastantes partes de Asturias. O por ejemplo, otra cosa que me podrían criticar y que empleé la preposición ata, que es una preposición que el asturiano fue perdiendo en los últimos siglos, y una forma medieval, señalizada en la época medieval, y de alguna manera sería la forma realmente patrimonial del asturiano actual, más que la forma asta que se generó en el asturiano por presión castellana. Pero fuera de algunos casos de ese tipo, la verdad que capturó una versión muy normativa. En cualquier caso, el resto de aspectos, y hay, como digo, montones de cosas, lo que sí que puedo decir es que pensé mucho las cosas. Quiero decir que no decidí las cosas de cualquier manera, sino que siempre que decidí alguna cosa conflictiva, pues pensé mucho cómo hacerlo y decidí por una solución que evidentemente, pues desde el punto de vista de quien quisiera hacer una crítica lingüística, y es muy fácil, porque quiero decir que yo mismo como filólogo, si me pongo a hacer críticas, puedo hacer otras decisiones, por ejemplo, puedo decir. La decisión de la Academia, por ejemplo, con relación a los formas que hoy en el asturiano falado son castellanismos tradicionales ya de mucho tiempo, fue que si el castellanismo estaba muy señalizado y era la forma que había que emplear, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, la forma plomo. La forma plomo es totalmente general entre los falantes asturianos y un castellanismo. La forma tradicional que correspondería ahí es la forma plombo. Eso es solo un ejemplo, hay otros ejemplos de ese tipo, tampoco son muchos, pero bueno, hay ejemplos de ese tipo. Cuando yo hice la torna, yo empleé la forma plomo. El que desde el punto de vista de la filología quisiera criticarme, tiene que tener en cuenta que es verdad que hay escritores que emplean la forma plomo sin saber muy bien realmente lo que están escribiendo. Quiero decir, por un poco ultracorrección o lo que quieras. En el caso mío fue una decisión totalmente filológica. Quiero decir que determiné que, independientemente de que la Academia establezca que esa la forma que ellos consideren más aceptable y esa, yo decidí que yo creía que la forma más adecuada y era la forma plomo. Entonces, decisiones de ese tipo tomé muchas en la obra. Por ejemplo, lo que fales de topónimos y de personas, y una cosa muy particular, efectivamente, y un tema totalmente conflictivo. Digamos que los topónimos remaneros a la catalana. El catalán tiene una visión, en teoría muy moderna actualmente, que consiste en que los topónimos transcriben de las lenguas originales, pero siempre que no tengan una versión tradicional. Hay un problema, que allá por el principio del siglo XX fixéronse esnovo un montón de topónimos catalanes, creáronlos de alguna manera en el laboratorio, por decirlo de alguna manera, en un laboratorio filológico. ¿Qué pasa? Entonces para acá, claro, pasaron 100 años y efectivamente dan por tradicionales muchas formas que no oyen realmente en el catalán. Entonces el tema es siempre que una forma sea tradicional o no, y un criterio que no es excesivamente válido sin poner contrapesos a eso. Porque claro, eso llevaría a que el catalán, pues la mayor parte de las formas de les moluques, por ejemplo, dirían les moluques porque resulta que llevan 100 años de tradición de les moluques. Pero como el asturiano no tuvo tradición de ese tipo, pues podríais decir, como no hay tradición, agarro la palabra original y como lo que decía, las molucas, pues las molucas. Y ese criterio realmente lleva a una posición que no es muy coherente. Entonces hay que de alguna manera decidir qué hacer. Y yo lo que sí que quise fue ser coherente. Tomé la decisión y si yo asturianizo los términos que considere que es adecuado asturianizar. No se me ocurriría de algún ejemplo que existe, no sé si fue de topónimo a topónimo ruso, de algunas cosas. Quiero decir que topónimo a topónimo yo miré a ver si me interesaba asturianizar o no me interesaba. Yo no veo ningún problema en asturianizar valleques y cosas de ese tipo.
Dende yo aí en Asturias, yo puedo dicirlo, hai filólogos que non están de acuerdo con eso, pero yo conozco esa postura y decidí que sí, que lo quiero hacer. Fui consciente totalmente, y por los motivos que digo, que non é fácil ser coherente. De todas maneras, é verdad que falta na filología asturiana un estudio de topónimos, son topónimos, quiero decir, son topónimos exteriores a lo que lleva la fastera de lingua asturiana. Entonces, falten estudios fondos de eso, pero incluso aunque se fallan esos estudios, yo conozco muy bien estudios de otras lenguas, y en cualquier caso, como digo, lleven a una especie de posición que no es tan sencilla como pueda parecer a simple vista. Entonces, bueno, fue una decisión coherente, lo que sí fue que fuera coherente lo que hice. Los antropónimos, por ejemplo, ¿qué pasó también? Aparte del mismo criterio que con relación a los topónimos, hay otro tema con los topónimos, con los antropónimos del Quixote, que muchos de ellos son significativos. Son significativos incluso de ellos que parece que no lo son significativos. Y entonces, de la posibilidad de tener que tornar unos y otros no, porque de ellos tenía que adaptarlos para que la significancia que podía tener el término se correspondiera de alguna manera. Pues opté por no quedar a medias y acabar experimentándolos todos. Y es verdad que en unos, pues el motivo es que si término agarra de algún sentido y interesaba esa modificación del término. Y en otros, pues de alguna manera pretendí pues dar una ira asturiana simplemente. Bueno, el mangar una I de inicio, un antropónimo en vez de una L y ese tipo de cosas, pues a fin de cuentas ya la versión asturiana. ¿Por qué tengo que quedarme con la Y? Como dices, no es propiamente una torna, y más bien una versión. Y es el sentido que hay que dar a estas cosas. Y por lo tanto, voy a poner otro ejemplo, verás. Hay montones de referencias, eso pasa también en otras traducciones. Hay montones de referencias a la lengua castellana. Es una dificultad a la hora de traducir. ¿Qué pasa cuando dices? Porque en lengua castellana decimos, hay montones, había cerca de, no me acuerdo, 20 o 25 referencias. Pues dudé bastante qué hacer. Y de hecho yo, cuando por ejemplo llegué la torna de la Isla Tesoro al asturiano, llamaba mucho la atención ver, porque en asturiano decimos, y era la torna del inglés, cambiaron la palabra inglés por asturiano. Pues yo me obligaba a hacerlo, porque no había una solución para hacer eso. Porque claro, si tú dices que hay en lengua castellana y a continuación empleas la lengua asturiana para lo que sea, no es tan fácil. De hecho, en una primera versión intenté suprimir los términos lengua castellana, diciendo, y físico que la medida que pude. Físico, por ejemplo, en algunos casos, la nuestra lengua, la lengua de nuestro, quiero decir, tratando de obviar el término castellano, pero en otros casos no era fácil. No era fácil. Y de hecho, por ejemplo, hay un listado que es muy conocido, que lista términos árabes del castellano. ¿Y qué pasó? Pues ahí había que tomar alguna medida. Aparte de nomar al asturiano, porque lo que tenía que venir detrás tenía que ser una traducción asturiana, pude caltener los términos que pude caltener, y era un listado de 10 o 12 palabras, pero para caltener el juego de palabras que se empleaban ahora diciendo que terminaba y no empezaban de tal manera los términos que vienen del árabe, que vienen arabismos, pues tuve que buscar términos asturianos, asemejados, habíamos, pero evidentemente tuve que cambiarlos. Entonces, cuestiones esas siempre son criticables. Ya te digo que yo mismo, si esta torna fuera de otro autor, como filólogo, yo siempre encuentro cosas que podría criticar, pero la verdad que caer una crítica, de hecho modernamente es difícil a topar, y un poco integrista el que cae en eso. Yo no me parece de ninguna manera bien una traducción o una versión criticarla desde ese punto de vista. De hecho, por ejemplo, les critiques a Trapiello con la versión esta castellana fueron, pero si haces. Foi unha cosa, yo llegué a algún blog y no me acaba de entender, dame vergoña y aquellas cosas. Y no lo entiendo como filólogo, eso ya es impresentable, ese tipo de críticas. Porque está claro que, hombre, si se ponga ahí una persona que llegue sin ningún criterio lo que fai, pues podrás decir algo, pero cuando las decisiones son conscientes, y es muy difícil en una obra de cierta complejidad tomar decisiones que sean coherentes y para encima que sean aceptables por todo el mundo. De manera que es imposible que una obra de este tipo pues, no sea controvertida de alguna manera. Pero yo estoy muy contento con el resultado. Yo mismo cuando llevo la obra reconozco con ella. Quiero decir, estoy contento con lo que sí, siempre retocaré alguna cosina, aquí va allá, igual cambiaría algún criterio, pero en general yo creo que tomé decisiones muy coherentes. Punto por punto fui totalmente consciente, si lo puedo decir, de todas esas cuestiones
y decidí siempre lo que consideré que era más oportuno. Creo que se me escaparon pocas cosas y que se me escapó de alguna. Y si de alguna se me escapó, pues eso, mala suerte, pero realmente creo que pocas de manera inconsciente. Mira, comentes otra cosa también, que el tema de la lengua tapecida y la lengua fácil, evidentemente. Sí, un choque tradicional del asturiano por culpa de la situación que vivió la situación ideológica del asturiano. Yo, ese tipo de lengua tapecida buscando palabras extrañas y demás, y es totalmente una lengua falsa, eso no tiene sentido. Pero claro, después hubo de esos escritores en Asturias que escribieron al contrario, escribieron una lengua casi ya de tipo amestado. Dicen que para enlazar con cierto tipo de falantes urbanos del asturiano. Yo creo que soy un flaco favor al asturiano, realmente. Quiero decir que es posible escribir una lengua correcta, una lengua buena, y no tienes que caer en tapecimientos extraños ni en cosas de ese tipo. Pero yo creo que es un tema aristotélico, y es el justo medio lo que hay que buscar, y es lo que yo intenté en esta obra. Y yo, de alguna manera, por las referencias que tengo, de hecho, por ejemplo, hice otra torna previa a esta, una obra muy grande. Sí. Perdón, pero un momento. Tú sabes que tienes que marchar para Talavera, ¿no? Sí, pero son las 9. Vale. Sí. Sí, es que este se marcha ahora para Talavera. Media hora. No, sí. Tiene que dar tiempo a tomar un culín. Culín. Vale. Bueno, estoy enrollándome mucho. No hay como echar el anzuelo a los filólogos para que se Bueno, en 5 minutos o 10 minutos voy a contar. Entonces, bueno, de eso esta cuestión ya es una cuestión enredellada, y lo que puedo decir es eso, que estoy contento de realmente lo que hice, y que todo lo que hice lo hice con criterio coherente y sabiendo muy bien lo que estaba haciendo en cada caso, que sea posible criticarlo. Digo en 5 minutos un poco lo que quería contar previamente, que fue está realmente redactado, acabé redactándolo, fue el único prólogo que yo amesté a la obra, porque consideraba que yo era de interés. Realmente, ya lo dije en otras presentaciones, fue una aventura casi bizantina, lo que tuve que vivir con lo que fue la torna. Bueno, el tema empezó un poco, tiene que ver con la anterior obra que torné, con Tilano Blanc, que hice una versión asturiana, y bueno, tenía que ver porque fue un aniversario cumplía 65 años Arias, fuera profesor, había dado un curso de traducción, y bueno, decidí agarrar una gran obra de la literatura y hacer una torna. Y bueno, aquella obra presentóse, una obra completamente distinta, una obra de tipo medieval. Dicen que la del Quixote es mucho mejor que la otra, pero no estoy de acuerdo yo. Y es que es completamente distinta, y era una obra con una sintaxis muy enredellada y demás, y bueno, también estoy contento con el resultado. Bueno, la cuestión es que a partir de esa obra, pues de alguna manera pensé, rápidamente me vino a la cabeza, y llevaba tiempo rodándome, pues el Quixote, por el paralelismo entre estos obras. Son dos grandísimas obras de la literatura y los dos relacionados con la caballería y demás. Y bueno, empecé a hacer la traducción del Quixote y tardé como 1 año y pico en tener un borrador, que tuvo allá el año 2010 más o menos, y díselo a la gente de la academia. Y bueno, interesaronse, pero quedó ahí de alguna manera, que creo que sé que se hicieron algunas gestiones, pero bueno, no llegó a ningún sitio aquello. Entonces fueron pasando un poco los años, y por ejemplo en el 2012 yo llegué una noticia en el ABC falando del Museo Cervantín, que echaban en falta un artículo de ABC, una versión que había muchos años ya en guaraní y otra en asturiano. Y yo acuérdome que comentara ya la mi mujer, que ya en 2012, no sé si era ya la mi mujer, porque se me poco. Bueno, la mi mujer seguramente, sí, ya estaba casado. Digo, voy a presentar la obra ahí en el Museo Cervantín. Y después pensé y digo, no, lo que pasa es que no hay una obra editada, no la tengo editada, digo, ¿qué van a querer ellos un manuscrito? ¿Para qué? Y digo, bueno, da igual, pues no voy. Y después, eso de siempre, y pasaron 2 años, y entonces llegó de repente una noticia de que una escritora asturiana que iba a participar precisamente en el Museo Cervantín, aquí tenía yo echado huevo de había 2 años, que iba a participar en un Quixote multilingüe haciendo un capítulo del Quixote. Y bueno, y salió una noticia en el Comercio diciendo que no había un Quixote asturiano, y que a ver si podía ser el punto de partida para un Quixote asturiano. Y claro, yo ahí sí que, al ver que se decía que no había un Quixote asturiano, claro, nadie lo sabía. Y yo no soy una persona que normalmente faiga mucha propaganda de las cosas que tiene. De hecho, aquello que vi en la academia, y yo no voy a hablar más del tema.
Pero bueno, dio un poco rabia y realmente pues llamé al Museo Cervantín y dije, oye, yo esto no sé si lo sabéis, pero realmente sí existe un Quijote escrito en asturiano, Tornelu y yo, y un Quijote íntegro, incluyendo, porque entrogaban ellos también los poemas, sí, un Quijote íntegro, en las dos partes, esos estalles del Quijote. Y bueno, preciso. Y ellos, claro, quedaron varados, porque no esperaban que hubiera de ninguna manera un Quijote en asturiano. Y quedé que en un mes que es lo presentaba para ponerlo en el museo. Y ellos encantados la vida. Entonces al mes yo fui para allá, fui más con la familia, con mi padre, con mi mamá, y bueno, fuimos allá al Toboso y revisé la obra un par de veces, un par de lecturas enteras revisando otra vez el texto, y bueno, deis la copia ahí. Entonces salió, fíjose un poco propaganda, ellos dieron una nota de prensa, y entonces lo que quiero decir, yo realmente lo que estaba buscando ya era propaganda, y no me voy a esconder, y es realmente lo que yo quería. Yo digo, quiero hacer propaganda. En el Toboso hicieron notas de prensa y eso llegó a la prensa asturiana. Y entonces ahí fue el punto de partida que cuando recibí al poco tiempo, al mes o a los 15 días de estar en el Toboso, recibí la llamada de Eduardo, y yo creo que a la semana de hablar conmigo, o a los 10 días, confirmóme que estaban interesados ellos en la edición. Y bueno, la verdad que imaginé yo lo contento que podía estar, porque la verdad que era una decisión muy difícil, porque yo una obra, de hecho yo la obra, en ese medio tiempo ofrecí a un par de editoriales y no la querían. Pero no la querían quiero decir, no se molestaron siquiera en ella, no la querían porque estaba fuera del alcance de ellos lo que llega todo el labor lleva mucha trabajo, mucha siembra el hacer una obra de este volumen. El problema era el volumen de la obra. Y bueno, parece que estaba condenada un poco a quedar en ocasión, y finalmente pues la editorial Área pues quiso lanzarse un poco a la aventura, como dicen, sin estudio de mercado dado, porque no se esperaba que tuviera mucha venta. La cuestión es que, no sé si lo comentaste, el día del libro. ¿Comentaste lo del dato del día del libro? Sí, fue la primera vez en la historia del Día del Libro en Asturias que una obra en asturiano se convierte en el libro más vendido el Día del Libro en Asturias. ¿Refieres al Día del Libro que se celebra en general? El Día del Libro en general. No hablamos de ningún Día de las Lletres ni nada de eso, el Día del Libro. Y fue la primera vez en la historia que pasó eso. Y de eso, por un lado, y el orgullo que tuvimos de que eso que fuera de esa manera, pero por otro lado demuestra que las cosas que algunas personas dicen son falsas, que los productos en asturiano pueden venderse, y a las pruebas me remito. Eso yo creo que hay gente en Asturias que no lo creía, vamos, de ninguna manera que eso pudiera pasar. Y en fin, yo creo que ya digo que tenía que decir. Pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Es inevitable, como tú muy bien dijiste, que una obra de estas características, una obra de tal envergadura, pues no reciba críticas, pero bueno, ahí está el esfuerzo, ahí está el ánimo y ahí está la obra para la posteridad, ¿eh? De manera que enhorabuena, eso por supuesto. Vamos a abrir un coloquio, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Vicente. Yo quería decir una cosa. Vargas Llosa ha dicho que le costó mucho leer el Quijote, que al principio no... Estamos hablando de un premio Nobel muy conocido en todas partes. Pero aparte de eso, Andrés Trapillo ha hecho ahora una traducción al castellano moderno o al español, como le queramos llamar, y parece ser que dice que dentro de unos años va a hacer otra, porque el idioma hoy día, sobre todo los idiomas modernos, están en evolución y se incorporan palabras nuevas, etc. O sea que yo creo que estas obras son un inicio después, porque el asturiano, como todos los idiomas, también van evolucionando y cambiando, ¿no? Entonces yo creo que simplemente es crear una inquietud, una iniciativa, y que eso ya después tiene vida propia, se va desarrollando, surgen nuevas inquietudes. Yo creo que la idea ha sido muy buena y que incluso yo sé que había gente que decía que el Quijote estaba inspirado en Ponferrada, o sea que sobre estas obras de este tipo pues hay montones de teorías y
a qué alude en este capítulo. O sea, yo creo que simplemente es una obra de tal importancia que siempre habrá debate, siempre habrá discusión, siempre habrá renovación. Yo creo que el haber hecho esta traducción al asturiano pues es un primer paso para cosas mucho más importantes que vendrán después. Simplemente eso. Muchas gracias, Vicente. La vieja teoría de que toda la familia de Cervantes eran judíos de la zona de Oseja de Sajambre, de la montaña de Asturias. ¿A mí hay esa teoría? Sí, y hay quien lo ha publicado, entre otras cosas porque se han encontrado muchas similitudes. Bueno, yo no entiendo nada de esto, pero hay mucha similitud topográfica, toponímica, mejor dicho, en el Quijote con determinadas zonas de lo que se entiende como la montaña asturiana, ¿no? La vegetación también hay... Sí. Apuntaron para ella, que Sí. en algunos puntos no llega Hay propia de que la decir que Mancha. estaba inspirado con Ferrada, que es León, que al fin y al cabo es Sí, pero por ahí va la cosa. Y fixemos una cosa que, bueno, hai teorías pelegrins para todos os gustos e realmente moi conoce mucho ya de Cervantes, non é como hai unes décadas que, bueno, había zonas máis escures que quedaban un pouco para eso, pero güey, la verdad que ya hai poucas escuridades na vida de Cervantes e parece que esas teorías un pouco pelegrines. De todas maneras, fixaivos lo guapo de la idea de que realmente Cervantes fora de Osella de Sayambre, porque agora que hai algunos catalanes que lanzaron a teoría de si podía ser unha traducción catalana, fixaivos que, e si fora unha traducción asturiana, porque si Cervantes fora de Osella de Sayambre, non vos digo, la fala de Osella de Sayambre tamén moi castellanizado, pero incluso todavía se fala de algo de asturiano, pero evidentemente na época de Cervantes, si Cervantes fora de Osella de Sayambre, falaría asturiano, por lo tanto, eso significaría que el original sería en asturiano. Será esto una torna de una vuelta al original. Como veis, eso da para mucho. Bueno, muchas gracias. Yo sé que Pedro Zurita está impaciente porque va a intervenir, pero me vas a permitir que lea unas líneas en esta hermosa versión en asturiano que ha realizado Pablo Suárez y que acabo de encontrarme aquí en la contraportada. Es muy breve, Pedro. Dice así: la libertad, Sancho, lle un de los más preciosos dones que a los homes os dieron los cielos. Con ella non son a igualase los tesoros que enzarra la tierra nin el mar tapez. Pola libertad, asina como pola honra, puede y debe aventurarse la vida. Bueno, muchas gracias y Pedro, te pedimos por favor que leas eso que tienes preparado. Bueno, como una... Yo quiero decir que Pedro, aparte de ser una persona de aquí del centro, es un amigo mío, porque fue alumno mío de las clases asturiano, que tuve aquí yo bastantes años, igual que tengo otros amigos aquí sentados en SIS, y bueno, agradezco mucho que ya el texto, estuvimos mandándonos precisamente correos, él y yo, para este tema, y bueno, lo que digo, agradezco muchísimo que ya hoy el texto. Gracias, Pedro. Gracias. Yo elegí un trozo de la traducción, de la versión de Pablo Suárez, del capítulo 45 de la segunda parte, y hice una pequeñísima modificación para leer solo un trozo de una cosa que yo creo que es bastante graciosa, que seguramente no estaría en la edición del Quijote que leyó David Rivas en la escuela. Llevezu, señor gobernador, que el que bien tomar posesión de esta famosa ínsula está obligado a responder a una intruga que se faiga, que sella daqué enguedeñada y abegosa, que de la so respuesta al pueblo toma
y toca el pulso l'ingenio del so nuevo gobernador y asina o alégrase o atristáyase con la so venida. Entró en Sulgao una muller garrada fuertemente d'un home vestido de ganadero rico y esta venía dando glallíes diciendo: «Justicia, señor gobernador, justicia, y si non la fallo na tierra, diré buscarla al cielo. Señor gobernador de la mi ánima, este mal home garróme metanes d'esti campo y aprovechóse del mío cuerpo como si fuera trapo mal llavao, y provetalla de mí, arrempuñóme lo que yo tenía guardado hay más de 23 años, defendiéndolo de moros y cristianos, de naturales y extranjeros, y yo siempre dura como una sufrera, calteniéndome entera como la sacavera en fuego o como la llana entre los escayos. Pa que este bon paisano llegara agora con les sos manes limpies a masuñame. Mesmamente, eso da por averiguar, si tien limpies o no les manes, este galán, dixo Sancho. Y volviéndose al home, díxoi que qué dicía y respondía a la querella d'aquella muller. Y este, todo turbao, respondió: «Señores, yo soy un pobre ganadero de ganado de cerda y esta mañana salía de este lugar de vender, con perdón se haya dicho, 4 gochos que me llevaron d'alcabales, y comisiones poco menos de lo que ellos valían. Volvía a la mi aldea, topé en camín a esta bona dueña y el diaño, que todo lo enguedeya y todo lo juez, fixo que xaciéramos juntos. Paguei lo justo y ella, enfocicada, garróse a mí y non me dejó atatreme a este puesto. Diz que la esforcié y miente por juramento que faigo o pienso facer, y esta ye toda la verdad en sin faltar mi gallo. Entonces el gobernador entrugói si traía consigo de algún dinero en plata. Él dixo que ata 20 ducados tenía en sen nuna bolsa cuero. Mandó que la sacara y que la entregara asina como estaba a la querellante. Él fíxolo temblando, garróla la mujer y fallendo 1000 zalemes a todos y rogando a Dios por la vida y salud del señor gobernador, Casina miraba por los huérfanes menesteroses y doncielles. Con esto salió del Sulgao, llevando la bolsa garrada con entrambes manes, aunque primero miró si era de plata la moneda que llevaba dentro. Malapenes salió cuando Sancho dijo al ganadero que ya se saltaban les llarimes y los huellos y el corazón diven tres de la so bolsa. Bon paisano, di tres d'aquella muller y quita ahí la bolsa, aunque no quiera, y volvéis aquí con ella. Y no me lo dicho a fatu ni a xordo, porque luego partió como un rayo y fue a lo que se mandaba.
todos los presentes estaban suspensos esperando l'home y la mujer, más agarraos y amarraos que la primer vez. Ella las haya levantada y en ella mangada la bolsa, y l'home pugnando por quitarla, mas non era posible, según la mujer la defendía, quien daba tauníes diciendo: justicia de Dios y del mundo, mire la vuesa merced, señor gobernador, la poca vergoña y la poca llercia d'esti desalmau, que metanes del poblao y metanes la cai, quiso quitame la bolsa que la vuesa merced mandó dame. Y quitóvosla, entrugó el gobernador. ¿Cómo quitar?, respondió la mujer. En antes me dejara yo quitar la vida, que me quiten la bolsa. Guapa y la niña. Otros gatos han echame a les barbes, que non esti desventurao y asqueroso. Tiñaces y martiellos, mayos y vedanos, nun sedrán bastantes a sacámela de les uñes, ni mesmo garres de leones, en antes l'ánima de metanes les carnes. Ella tiene razón, dijo l'home, y yo dome por rindiu y ens impuxo, y confieso que el mío nun ye abondo pa quitaila y deixola. Entonces el gobernador dijo a la mujer: amosai honrada y valiente esa bolsa. Ella diola llueu, y el gobernador volvióila al home y dijo a la bondosa en fuerza y non esforciada: hermana mía, si el mesmo aliento y valor camosestis pa defender esta bolsa lo amosarais, y mesmamente la metá menos pa defender el vueso cuerpo, les fuercies d'Hércules nun vos fixeran fuercia. Andai con Dios y mucho de noramala, y nun paréis en toda esta ínsola, ni en 6 legues a la redonda, so pena de 200 azotes. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Pedro, por esa lectura tan graciosa, y desde luego que nos anima a seguir leyendo, porque esto es un permanente descubrimiento. De manera que tenemos aquí la oportunidad de adquirir el Quijote, los 2 tomos. Trajimos unos cuantos ejemplares. Oye, nuestro interés es que lo compréis, ¿no? Pero sobre todo el de Pablo y el mío, los tenemos ahí para que les podáis echar un vistazo, cogerlos, olerlos. Las ilustraciones son preciosas, de Juan Hernaz, un ilustrador asturiano, gijonés, y la verdad es que, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Son 2 kilos de Quijote, exactamente, ¿no? Cada tomo es 1 kilo. Dicho así, suena bastante lamentable. Recuerdo que una vez mandé a un becario a hacer una entrevista a un pintor, y el pintor me llamó completamente fuera de sí, diciendo que lo habían medio echado, porque la primera pregunta del becario fue que cuántos kilos de pintura utilizaba al cabo del año. Y me pareció fatal. Bueno, eso de poner kilos a una obra como el Quijote, pues es una impudicia, pero en realidad es así, son exactamente 2 kilos de Quijote, y merece la pena tenerlos en la mano, como vais a ver.